Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 3 o semana 3, como lo queramos ver por la contingencia. Ya vimos que vamos a seguir trabajando así. Entonces, pues el día de hoy sí está un poquito más extensa esta sesión. Esperemos hacerla breve y concisa para que pues quede más, el conocimiento quede más comprendido y más reflexivo. El siguiente tema es el 1.2, es la investigación científica y los tipos de investigación. Entonces, ¿qué es la investigación? Pues es una búsqueda para encontrar algo y finalmente pues es una búsqueda sobre algo que tú quieres saber o es simplemente dar una respuesta de forma sistemática a una pregunta específica. Por ejemplo, dices, quiero saber qué es un megabyte y ya buscas en internet, pues un megabyte es esto, ¿no? Es un almacenamiento de procesamiento de datos, ¿no? Finalmente, si ustedes cuando se acuerdan cuando jugaban al científico, al detective, pues ¿qué es lo que pasaba? Pues buscaban quién, cuándo, dónde, cómo y por qué de los hechos, ¿no? Estas preguntas son muy importantes y obviamente que nos van a ayudar a resolver o a encontrar nuestros temas de tesis. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Quién me puede dar esta información? ¿Cuándo la puedo obtener? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Al fin y al cabo, pues es eso. Ahora la investigación ya no es posible que se quede con el que qué pasó, sino debemos ir al por qué pasó, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podemos hacer si pasa, no? Hacer suposiciones, deducciones dentro de una investigación para encontrar supuestos. Y esto es muy importante y esto es que ya, obviamente, en la siguiente sesión, pues no va a haber video. Bueno, voy a tratar de hacer uno para explicar, pues, de qué trata el trabajo, pero, voy a ver si, ¿cómo se llama? Para explicarles cómo es el trabajo, perdón, y ya después en metodología es lo que tenemos que encontrar, supuestos. ¿Cuáles van a ser estos dos supuestos que ustedes van a comparar? Pero lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, la investigación siempre va encaminada a algo muy importante. Esto quiero que se quede muy bien claro. A la solución de problemas. ¿Sale? ¿Y qué nos va a ayudar? A hallar respuestas. ¿Sale? ¿Mediante qué? Procesos científicos, aplicación de pruebas, aplicación de muestras, todo ese tipo de situaciones. ¿Sale? Como por ejemplo aquí les pongo, la creatividad no sale de la nada ni es inspiración divina. Por ejemplo, la leche sale de una caja o el atún de una lata. O sea, todo es cuestión de un proceso. ¿Sale? La investigación científica se orienta a la resolución de quiénes de problemas, pero no todo el problema es científico. ¿Sale? Va a haber, por ejemplo, temas de investigación que no son cuestiones científicas y que a lo mejor en ese sentido no se pueden desarrollar. ¿Qué criterios vamos a tener para que escoger, por ejemplo, un tema de tesis? Que esté bien concebido, es decir, que esté dentro de un marco conceptual sólido. O sea, que haya información suficiente para que ustedes puedan indagar. Obviamente va a haber temas nuevos, ¿no? Que va a haber poca información, pero siempre hay información rescatable, siempre hay información de dónde obtener. Otro punto importante que esté bien integrado, que todo este problema que esté debe contener tantos interrogantes como aspectos que quieren investigar. Quiere decir que hay una integración de partes, ¿sale? Número 3, que esté bien formulado. El problema debe formularse en una proposición o conjunto de proposiciones que estén bien claras. Obviamente ya después vamos a encontrar este problema, por ejemplo, cómo formularlo bien, cómo hacer específicos, cómo hacerlo, ¿sale? Yo les voy a dar ejemplos, obviamente, de temas de tesis, por ejemplo. Obviamente, en este sentido de la gastronomía, pues los chefs son los que nos van a guiar más que yo. Pero yo les voy a dar esa parte metodológica de cómo hacerlo, ¿no? Obviamente, yo les puedo sugerir también, si quieren, algunos temas de tesis, no sé, del café, etcétera, a lo mejor en el nombre. Pero ya en la cuestión más de gastronomía, pues sí desconozco ciertas partes. Conozco ya algunas por el tiempo que he estado en la escuela, pero sí también, sí es importante que aquí los expertos sean los que los lleven más de la mano, ¿no? Entonces, pero vayan tomando estas partes en cuenta para escoger su tema de tesis que van ustedes a desarrollar, ¿sale? Otro punto importante es que sea factible, o sea, que se pueda investigar, que se pueda resolver. No vas a investigar, por ejemplo, si los fantasmas que hay en tu casa comen pastel de chocolate, ¿no? Pues obviamente no, porque pues, los fantasmas no sabemos si existen, ¿no? No vas a inventar, por ejemplo,
eh, un pastel hecho a base de piedra, ¿no? Porque pues yo no he conocido a alguien que haga un pastel de piedra, ¿no? O ese tipo de situaciones, a lo mejor que aparentan ser un poco chuscas o tontas o bobas, pero finalmente a veces caemos en esa situación. Entonces, es importante que ustedes vayan pensando qué tema van a estudiar, ¿sale? Y lo pueden ir aplicando a ese tipo de situaciones científicas, ¿no? A ver, está bien concebido, está bien integrado, a lo mejor no formulado, no, es factible, ya lo formulado, pues lo irán a ustedes poco a poco desarrollando, ¿no? Muy bien. Otro punto importante que se basa en una teoría. O sea, no puedes enfrentarte si no es de forma científica. Conocemos todos el método científico, obviamente lo vamos a checar, lo vamos a platicar para retomarlo, para que, pues, recordarlo un poquito, lo han visto ya mucho, pero que esté dentro de este paso científico, método científico. Si no, entonces, pues, no existe una teoría sustentable para desarrollarse, ¿no? Como les decía, en gastronomía hay muchos temas que no se han estudiado, pero que ustedes lo pueden hacer, lo pueden estudiar. Y otro muy importante, que tengan los recursos para desarrollar ese tema, ¿sale? Tanto humanos quiere decir que como ustedes, materiales y económicos. Porque, por ejemplo, dices, yo voy a investigar un platillo de Indonesia, ¿no? Que es muy típico de Indonesia. ¿Y cuándo vas a poder ir a Indonesia a investigar el tema, a sacar los resultados? A lo mejor lo puedes hacer por internet, pero no es lo mismo. Si me explico, a lo mejor pudieras tomar ciertos ingredientes para mezclarlo con algo mexicano. De hecho, por ejemplo, yo estoy a favor de desarrollar la parte de la investigación en la gastronomía mexicana porque no se ha estudiado, no se ha desarrollado a fondo. A lo mejor volvemos al mismo punto, muchos chicos que han estado en la escuela han desarrollado temas muy interesantes, pero hasta ahí se quedan en el desarrollo, o sea, no van más allá, no los indagan, no los investigan, ¿sale? Entonces, yo sí creo que pues ustedes pudieran pues tomar un buen tema y desarrollarlo a fondo, ¿no? Bien, entonces no se les olvide que si ya tienen más o menos un tema en mente, apliquen estas evaluaciones y si pasa, esto quiere decir que van por buen camino. Y si no, entonces, pues, pues tendrían que buscar otro tema, ¿no? Lo que ha cambiado en la investigación científica, pues, permite obtener un conocimiento. Y acuérdense que el conocimiento es un proceso que se aplica a método científico y se quiere obtener información fidedigna para aplicarse, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que les puse clave, dice, ¿por qué la ciencia no ha podido dar las respuestas que la humanidad necesita? Finalmente, pues porque la ciencia no ha podido responder a las búsquedas de una humanidad, hacia mayor calidad de vida, con transformación social y naturaleza y beneficio recíproco, ¿no? Esa es una de las situaciones pendientes de la ciencia, ¿no? Otro punto, porque los métodos, las corrientes y las metodologías que hasta entonces se habían conocido se han mostrado insuficientes para resolver los problemas complejos que actualmente demanda la sociedad. Por ejemplo, como ahorita lo que está pasando, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, la ciencia no ha podido encontrar esas respuestas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Simplemente nos estamos aislando o confinando en cuarentenas, pero realmente eso va a resolver eso va a resolver el problema del virus? No. Probablemente lo va a controlar un poco, pero no va a reducir, o sea, no va a eliminar el virus. Entonces, ahí eso es uno de los interrogantes, uno de los problemas que la ciencia no pudo hacer. Y así son muchos problemas que han pasado y que tenemos todavía, ¿no? Pero bueno, veamos aquí, hay varios tipos de investigación científica, pero bueno, quise poner los tres más importantes, ¿sale? El primero de ellos es la investigación documental y lo hice un poquito resumido. Por ejemplo, el investigador obtiene la información que desea por medio de fuentes documentales, o sea, ya sea por un libro, por videos, ¿sale? Esta investigación documental, pues es de las más útiles, ¿sale? Aquí obviamente, pues tú cometes errores porque careces de una metodología, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Por dónde empiezo, no? Este método requiere necesariamente de la técnica de ficheo. O sea, que tú hagas tu ficha, guardes tu información y digas, esta información la saqué de tal libro, de tal, y lo guardes. Ojo, aquí es muy importante y de una vez se los aclaro y se los digo como sugerencia y también, pues, más bien como algo necesario.
Toda información que ustedes vayan recabando, guárdenla de donde la sacaron. Por ejemplo, si es una página de internet, pues pongan ustedes ahí la página de donde la obtuvieron, ¿sale? El link y el título. Porque después, cuando hagan ustedes sus referencias, van a ocuparlas. Y después van a decir, ¿y de dónde saqué esta información? ¿De dónde rayos la saqué? Y no te vas a acordar. Entonces, vayan haciendo ustedes como que una carpetita. Aquí están todas mis referencias, por ejemplo, no sé. Referencia número 1, haces tu documento y pones la página y el título y dónde lo sacaste. Autor y haces bien tu ficha. ¿Sale? Conforme al formato app. No sé si ya vieron el formato app. Si no lo han visto, pues mándenme por ahí un mensajito y con mucho gusto hacemos una sesión de cómo usar el formato app. ¿Sale? Pero yo supongo que sí, ya lo vieron. Pero si no, no hay problema, lo checamos. ¿Sale? Y por eso les decía que ahorita la técnica del fichero. Que es prácticamente lo que ustedes, lo que van a hacer. Van a hacer ustedes una investigación documental de los temas. Van a hacer muy poca investigación de campo. Si la pueden hacer, pues qué maravilla, ¿no? Pero por la premura, en estos momentos ustedes prácticamente van a hacer más una investigación documental. La investigación de campo, ¿de qué trata? Vas al lugar donde estás haciendo el fenómeno. Por ejemplo, yo quiero investigar el chantolo. Ah, pues te vas a Google, ¿no? Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes pasos. Un plano de diseño de la investigación. Seleccionas tu muestra. A la selección de la muestra, a quiénes vas a investigar. Recolectas tus datos y los analizas. Aquí pues ya hay muchas fuentes de análisis de datos. Por ejemplo, puede ser estadísticos, si son de carácter cuantitativo, o cualitativo, pues ya puede ser una comparación de tres formas, tablas de cotejo, observación, etcétera, ¿no? Y finalmente presentas tus resultados, ¿no? Cuantitativo, pues gráficas de pastel, gráficos de barras. Cualitativos, pues haciendo un análisis de lo que tú estás presentando. Y obviamente, pues utiliza las técnicas de observación y de la encuesta, ¿no? Lo que les comentaba hace rato. Por su parte, la investigación científica ya es una investigación más procedimental, está controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas que cumple con dos propósitos fundamentales. Produce un conocimiento nuevo y resuelve problemas prácticos. Ojo, aquí su tema también, digo, si, como dice mi mamá, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si no, mejor no lo hagas. Entonces, yo les sugeriría que se fueran también, apoyarse un poquito de la investigación documental, pero que se fueran también a la investigación científica. Que tu tema resuelva un problema y que produzca nuevo conocimiento. Como les digo, no dejen digan, ay, es que nada más es para pasar. Créanme que ahí ustedes tienen una gran oportunidad para desarrollar algo, para patentar algo. ¿Sale? Como les decía, parte de ese análisis documental, por eso les digo, la investigación documental es de cajón. Lo refuerzas con la investigación de campo y aplica los pasos del método científico, ¿no? Y obviamente, pues esto se apoya 100% en el método científico. Bien. Aquí les puse algo muy chistoso y muy curioso, que me pareció interesante ponerlo. Dice, veamos la siguiente interrogante y cómo infiere el tipo de personaje para responderla. Dice, ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Platón dice, porque buscaba el bien, ¿no? Dentro de una área filosófica. Aristóteles comenta, está en la naturaleza de los pollos cruzar la carretera, ¿no? Marx, el socialismo, dice, era una inevitable histórica, ¿no? Moisés dice, fíjense la perspectiva de la ideología, de la teología, ¿no? Dios bajó de los cielos y le dijo al pollo, cruza la carretera. Y el pollo cruzó la carretera. Y todos se regocijaron, ¿no? Maquiavelo dice, la cuestión es que el pollo cruzó la carretera, ¿a quién importa el porqué? El fin de cruzar la carretera justifica cualquier motivo, ¿no? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, ¿no? Freud, que es un psicoanálisis, dijo, el hecho de que estés preocupado porque el pollo cruza la carretera revela tu inseguridad sexual, ¿no? Entonces aquí ya es algo más psicológico, ¿no? ¿Alguno de ustedes se preocupó porque el pollo cruzó la carretera? Pues, yo cuando la primera vez dije, lo van a atropellar, ¿no? Entonces, pues ya sé que tengo alguna de ese tipo de cosas, pero bueno, no, esos ya son más psicoanálisis. Bill Gates dijo, acabo de lanzar el MC Chicken 2000, que no solo cruza carreteras, sino que pone huevos, archiva tus documentos importantes, encuadra tus cuentas, ¿no? Entonces, algo más, pues, tecnológico, ¿no? Darwin, por su parte, dice, a lo largo de grandes periodos, los pollos han sido seleccionados naturalmente, de modo que ahora tienen una disposición genética a cruzar carreteras, ¿no? Dentro de la selección natural. Einstein dice, si el pollo ha cruzado la carretera, se ha movido debajo del pollo, depende de tu marco de referencia, ¿no?
Un niño de primaria, pues porque quiere llegar a otro lado, ¿no? Ya ven que los niños siempre dicen, pues porque sí, pues porque no. Y bueno, aquí puse algo chusco que, bueno, el gobierno pues está haciendo todo lo posible para que las gallinas no tengan que cruzar la carretera. Entonces, pues nada que ver porque quien está cruzando es un pollo, ¿no? Entonces, pues realmente lo que hace es el gobierno, ¿no? Como por ejemplo, hay ciertas medidas ahorita que uno no entiende y dices, pero bueno, ¿no? Así es esto. Pero bueno, algo un poquito chusco para que comentar, ¿no? Veamos el siguiente punto que es la ciencia. La ciencia es un conjunto sistemático de conocimiento. Sistemático, ¿por qué? Porque va un proceso, tiene pasos, ¿sale? Va uno tras otro, uno tras otro. Sobre algo que tú estás observando, basado en algo empírico. Empírico, recordemos que es de la experiencia que tú viviste o mediante el método científico, acerca de lo que pasa en la naturaleza, en la sociedad y lo que tú estás pensando. Entonces, pues bueno, la ciencia engloba todo en la parte social, para mejorar nuestro medio natural y artificial, pero sobre todo en la invención de cosas que nos van a ayudar a mejorar pues nuestra vida, ¿no? Y que se convierte en tecnología. La tecnología, recuerden que es la aplicación de la ciencia. La teoría de la ciencia constituye, porque consiste en la observación, en clasificar fenómenos a leyes, ¿sale? Entonces, pues la ciencia se construye por leyes. ¿Y cuáles son estas leyes? Pues se usan de dos formas, para explicar hechos ya conocidos o para predecir hechos aún desconocidos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando viene un tsunami o un huracán? Ahí tratamos de explicar por qué se está desarrollando este huracán o este tsunami y predecir cuánto va a afectar a ciertas zonas del mundo, ¿no? Entonces, para eso se ocupan estas leyes de la ciencia. Las características de estas leyes son las siguientes. Número 1, enuncian hechos generales, o sea, a clases de hechos. Hay un enunciado general de esta situación. Número 2, establece relaciones entre hechos observables. No se hace una explicación, pero requieren de las teorías, ¿sale? Y número 3, son sintéticos, se refieren a la realidad, aunque no son totalmente verificables. Como les dije, volviendo a la cuestión de un huracán, por ejemplo, viene el huracán, no sé, Katrina, y va a pasar esto, ¿no? Establece una relación de hechos. A ver, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, como el gobierno mexicano no ha desarrollado medidas, pues va a afectar enormemente a la costa de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y se refiere a una realidad, entonces la realidad va a ser que pues vamos a tener que resguardar a la gente en refugios porque pues si no esto se va a convertir en un desastre. Entonces, para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas principales. Número 1, observar los hechos significativos. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso también, ustedes también pueden aplicar ciertas leyes para sus temas de tesis. ¿Qué es lo que está pasando? Sentar hipótesis, que son verdaderas, explican aquellos hechos. Por ejemplo, una hipótesis es, yo sugiero que, por ejemplo, que si, es un ejemplo burdo, ¿no? Como les digo, desconozco un poco de gastronomía, que si inventamos, vaya, un condimento que haga que aumente la cocción, vamos a ahorrar más gas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Algo así burdo, ¿no? Entonces, y bueno, estas pues obviamente las tienes que aplicar el método científico para verificarles y si no, pues aplicar otra y así sucesivamente, ¿no? La ciencia también posee dos partes importantes. Uno, que es un sistema de ideas establecido, denominado conocimiento científico, como les decía yo, pensamiento científico, o sea, todo lo que conlleva. Y número 2, una actividad productora de nuevas ideas, que se llama investigación científica. Vamos a veremos algo. Una cosa es el conocimiento científico que tú ya tienes o que vas desarrollando, y otro, esa investigación que tú vas a hacer de ese conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál tenemos el conocimiento científico? Pues ya sabemos que cómo hacer un pastel, ¿no? Ahora, en base a ese conocimiento que tú ya tienes cómo hacer un pastel, pues vas a desarrollar una investigación de ese pastel, pero a lo mejor ya con relacionado a otros tipos de cosas, por ejemplo, otros materiales, otros métodos, otras técnicas. Y eso es lo que tú ya vas a investigar. Muy bien. Vamos ahora a ver las características de toda investigación científica son un conocimiento ordenado sistemático, como les decía, las reflexiones y demostraciones son claras y precisas, vas a explicar y dar explicaciones generales usando las leyes,
permite el desarrollo de una disciplina, ya vimos las disciplinas la clase pasada, contribuye a integrar el cuerpo teórico, resuelve el problema para darle una utilidad inmediata o desarrolla una nueva teoría dentro de las ciencias. Es un conocimiento sin dogmas. Esto es muy importante, que nuestros dogmas religiosos o creencias no influyan dentro de nuestro que estamos desarrollando, ¿no? A veces, por ejemplo, dicen las abuelitas, ya ven que las abuelitas decían, no, es que échale este ingrediente para que te quede bueno, ¿no? Y realmente ahorita ustedes que estén en gastronomía, no sé, dices, no, es que realmente ese ingrediente no lo necesitaba, ¿no? Y sigue quedando el mismo sabor. Entonces, ahí es esa situación. Da pauta un ejercicio reflexivo continuo, pues sí, porque siempre tienes que estar pensando en cómo intentar hacer mejor las cosas. Debes de ser crítico y analítico, es decir, que sepas analizar bien todo lo que está desarrollando tu entorno y ser crítico contigo mismo. A ver, me equivoqué en esta parte, lo tengo que hacer mejor, todo este tipo de situación. Obviamente tienes que tener mucha creatividad. Ustedes como gastrónomos, de verdad me impresiona la creatividad que ustedes tienen para desarrollar los platillos. Es algo, yo creo que es una de las talentos que debe uno de tener si estudiando gastronomía, ¿no? La creatividad. Si no, yo creo que si no tienes creatividad, no sé, yo creo que no estás estudiando la carrera correcta, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Está abierta y explicada los hechos en términos de leyes. Y es predictiva, que quiere decir que vas a explicar el pasado para entender el presente y poder construir el futuro. Por ejemplo, podemos hacer un punto de un pastel, cómo lo hacían antes, cómo se hace ahora y cómo lo puedes hacer después. Bien, veamos ahora la clasificación de la ciencia. Como les dije, esto sí es bastante información. Finalmente, pues por la situación que pasó de que, bueno, esto prácticamente era en 2 sesiones presenciales, pero bueno, ahorita lo estamos haciendo en una sola virtual. Aquí les puse un esquema para la ciencia para ejemplificarlo de una forma más sencilla. Fíjense, tenemos que la ciencia se divide en dos partes, las ciencias formales y las ciencias factuales. Las formales son las que tienen relación con las ideas. Y dentro de estas tenemos la lógica, que son las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia formal. Obviamente, ¿por qué? Porque finalmente las matemáticas no se aplican. Así, por ejemplo, cuando ustedes estaban viendo en la primaria, secundaria, preparatoria las matemáticas, decían, ¿y esto para qué me sirve, no? Yo no encuentro la aplicación. Ah, bueno, ahí entrarán las ingenierías, pero ya no son ciencias formales, son ciencias factuales, que te ayudan a encontrar el porqué de las matemáticas. ¿Sale? Entonces, las ciencias factuales tienen la relación con los hechos. Y tenemos dos tipos, naturales y culturales. Los naturales son todos aquellos fenómenos, pues valga la redundancia, que suceden alrededor en la naturaleza. Por ejemplo, ¿y qué materias son ahí? Pues la física, la química, la biología, la psicología, la electricidad y todas las demás pues, ciencias, disciplinas que estudian estos fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor. Mientras que las culturales estudian a la sociedad, ¿no? También se las conoce como ciencias sociales. Y aquí entra la sociología, la economía, la historia, las ciencias políticas, psicología, y etcétera, etcétera. Todas las que se encargan de estudiar al ser humano y su relación con los demás, ¿no? Entonces, pues, ven. Creo que queda muy bien explicado con este cuadrito. Las ciencias formales, como les decía, son las ideales, su método es la deducción, tú vas deduciendo y su criterio de verdad es la consistencia o no contradicción de los resultados. Y como les decía, finalmente de las ciencias formales, lo único que haces es, pues, dar postulados o teoremas, como el teorema de Pitágoras, como el teorema de Bernoulli, y así sucesivamente, ¿no? El teorema de Tales, y todo lo que vieron en matemáticas. Pero bueno, no los quiero traumar con eso, porque seguro dijeron, no, matemáticas ya no quiero, ¿no? Muy bien. Mientras que las ciencias fácticas, los objetos de las ciencias fácticas son materiales, es la observación, la experimentación, la deducción, es verdad, la verificación y son sintéticos. Bien, vamos al siguiente, que es la ciencia y la tecnología. Entonces, para aquí hacerlo más sencillo, finalmente, el hombre intentó encontrar cierta utilidad o encontrar, por ejemplo, cómo resolver sus problemas. Y como les decía, todo eso lo hizo con la ciencia.
Entonces, cuando ya encontraron la ciencia, por ejemplo, del fuego, el fuego después se cuenta que lo descubrió, pero dijo, ¿y ahora cómo lo hago para almacenarlo, no? Entonces, ahí entró la tecnología, porque entonces construyó fósforos, por ejemplo, que ahora tenemos, lámparas de aceite, ¿no? Entonces, ahí ya fue como encontró esa aplicación de la ciencia. La tecnología no es más que la aplicación de la ciencia. Yo que les puse, por ejemplo, en la física, es algo productivo, por ejemplo, sustituye los métodos mecánicos para hacerlos más eléctricos o químicos, ¿vale? Y también pudo ayudar a fabricar piezas metálicas para profesionar el transporte, la productividad de la agricultura, la ganadería. Entonces, todo eso fue porque en base a que a poder encontrar, pues la tecnología es el resultado de la aplicación de la ciencia. Entonces, y lo vemos de día a día, siempre estamos inventando ciencias. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que va a pasar cuando encuentren la vacuna para el COVID-19? Pues ya la ciencia se va a aplicar en qué? En tecnología, y esa tecnología va a ser la vacuna. Ahorita los científicos están investigando cuál es la posible cura para poder con la tecnología encontrar la vacuna y ya, ahí está, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver aquí los elementos y tipos y características del conocimiento. El conocimiento se obtiene a través de la experiencia, como les decía, de los sentidos, de todo este tipo de situaciones. La razón es en cuanto se puede inferir unos conceptos y enunciados. Por ejemplo, a ver, por mi sentido común siento que esto no es muy factible, ¿no? Por eso les decía, aquí la razón va mucho en juego en el sentido de los temas que ustedes escojan. Y otra muy importante, la intuición. Que tú tengas esa visión de ver, a ver, no. Yo intuyo que ese tema que yo quiero escoger está muy complicado y me voy a llevar mucho tiempo y no voy a encontrar realmente lo que yo quiero. Y aquí entra en juego la experiencia que tú ya tienes dentro de la gastronomía. ¿Cuáles son estos elementos del conocimiento? Pues es el sujeto, obviamente, quién es el que está recibiendo toda esa idea, todo ese tipo. El objeto, a quién estás aplicando ese conocimiento, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿No? Llevan una relación sujeto y objeto. Por ejemplo, en una investigación de que ustedes van a hacer gastronomía, el sujeto pues, serían ustedes, el chef. El objeto, lo que tú vas a desarrollar, un pastel, una nueva receta, un nuevo platillo, ¿no? Y obviamente aquí su relación entre conocimientos sí consideramos como términos sujeto y sujeto, en este sentido, ¿sale? La relación que van a tener este sujeto y este objeto con lo demás. Por ejemplo, yo voy a hacer un nuevo pastel con ingredientes y sabores exquisitos o nuevos, ¿no? O un platillo distinto, ¿no? O, por ejemplo, voy a investigar ciertas cosas para una aplicación de medicina. Por ejemplo, una vez pasada en bachillerato hicieron una especie de jugo como tipo medicinal para la tos, la gripa, ¿no? Entonces ya encontré una relación. A lo mejor, digo, encontrar platillos saludables, sanos, no tan costosos, que ayuden al mexicano a tener una mejor dieta, porque pues en México estamos exageradamente altos en diabetes e hipertensión. Y la hipertensión no es otra cosa más que lo mismo. Vamos a lo mismo, a la grasa, en la sangre, que te provoca una alteración en la sangre, ¿no? Entonces, pues bueno, es en ese sentido, ¿no? Lo que tenemos que encontrar. Entonces, pues bueno, este sería el tema de la semana. Como ustedes pueden observar, pues está un poquito amplio. Les dejo también aquí, pues toda la parte de la lectura para que les echen una leidita. Y de todas formas, cualquier duda que tengan, pues ahí está mi número de celular, mándenme un WhatsApp y con mucho gusto resolvemos las dudas. Como les decía, ya esta semana 2 y 3 fueron de mucha teoría. Y bueno, ya ahorita la semana 4 vamos a dejar su trabajo y su examen de la evaluación de todo esto que ya hicimos, ¿no? Entonces, pues para que repasen un poquito todo esto que vimos. Entonces, pues ya nada más la semana que entra, no se les olvide revisar el video de la actividad, ¿no? Que cómo se va a desarrollar. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, aquí abajito les voy a dejar las actividades
para esta sesión. Pues son preguntas sencillas, más que nada, pues algo más concreto, ¿no? Porque ya la semana que entra sí ya viene pues el trabajito fuerte.